Usted los tiene listos. Entonces, si usted produce 500, ahí habrá energía suficiente para darle energía a Haití de esa energía solar. Pero ellos lo pueden hacer también en el Étang Sumatra o en el lago Azuay y compartir la energía que necesitemos. ¿Para qué? Para rebombear el agua que nos generó electricidad, rebombearla al lago Sumatra para tener siempre los mismos niveles. Y usted dice, ¿y qué ganancia hay ahí? O, ¿en cuáles son las horas en que este país, y ellos también, consumen más electricidad? De 5 de la tarde o de 4 de la tarde a 10 de la noche. Porque esas son las horas, ese es el pico más alto. Y si ponemos esa hidroeléctrica a funcionar ahí, ¿y cuáles son las horas en que se genera más electricidad en la solar fotovoltaica? Todos lo sabemos. Entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. Entonces vamos a estar produciendo electricidad desde las 10 de la mañana a las 4 de la tarde y vamos a coger la parte que necesitemos para rebombear el agua del lago Enriquillo al Sumatra. Una parte nos la está regalando la naturaleza. Pero ¿cuál es la ventaja? Que en la hora de mayor demanda, donde entran a funcionar las plantas a gas y las plantas térmicas que tienen un alto costo de la electricidad, porque la compra, es bueno que el pueblo sepa que entre las 12 de la noche y las 7 de la mañana el consumo en el país es mínimo porque las industrias y todo estamos durmiendo. Algunas están encendidas, pero muy pocas. ¿Qué es el gran consumo? Los acondicionadores de aire, porque también el pueblo debe saber que de toda la electricidad que se consume en este país, el 60% es por los aires acondicionados. Acondicionamiento el bienestar es lo que nos pone. Toda esta crisis energética no existiría si se apagaran los aires en este país. No sobraría electricidad. Oigan bien lo que estoy diciendo. La crisis eléctrica nos sobra electricidad hasta para darle a Haití si apagamos todos los aires, porque tendríamos un ahorro del 60% de todo el consumo y nos quedaríamos con el 40% nada más. Piénselo, a lo mejor usted no había pensado en eso, pero un hotel, ¿cuál es el consumo de electricidad de un hotel? O el 70% son aires acondicionados, porque lo otro lo hacen para incluso usar poca iluminación, para que la luz del sol entre y entre el viento. En un hospital, ¿cuál es el consumo? 70 y 80%. En una oficina de abogados, de ingenieros, en un banco, ¿cuál es el consumo? En una farmacia, en los supermercados y en nuestras casas, los que pueden. Todo el mundo quiere tener un airecito con el niño durmiendo, pero ese aire es el que le lleva la mitad de la factura eléctrica, se debe a ese aire. Entonces, lo que queremos decir es que, ¿y quién pagaría esas plantas eléctricas? Esas plantas solares fotovoltaicas que hoy están más o menos, el costo son $800,000, $700,000 por megavatio de capacidad instalada. Bueno, pero hay muchas formas también de producir electricidad con el sol. No es solo la fotovoltaica, lo estoy diciendo porque dentro de poco ustedes oirán el Cerro Descubridor allá en el Atacama. Empresas españolas se están instalando, ya terminaron lo que se llama la planta solar de concentración termosolar de parabólicos con torre central, con una torre central que tiene una altura de 225 metros, que allá arriba tiene un tanque de salmuera que se consumieron 42,000 toneladas
para disolverla en agua para hacer una salmuera, y allá arriba solo tiene 2.500 toneladas y luego tanques abajo. Porque ¿para qué es? Es que los espejos parabólicos concentran la luz del sol y entonces la mandan, la proyectan hacia la parte más alta de la torre, donde hay unos tanques metálicos muy sensibles que capturan todo ese calor y elevan la temperatura de la salmuera hasta 700 grados. Y entonces esa temperatura la bajan y la almacenan en unos enormes tanques para que cuando se vaya el sol la planta siga todavía funcionando. Porque ¿cómo que funcionan? Esas salmueras tienen unos intercambiadores de calor como si fuera una caldera para producir vapor, y ese vapor mueve las turbinas mueven los alternadores o generadores y se genera la electricidad, y esa salmuera vuelve y se inyecta para que se caliente otra vez, y en circuito cerrado entonces, y esas plantas tienen ahora una proyección enorme. El país que más plantas de esas tiene es Estados Unidos, tiene la Ivanpah, y entonces pero España tiene como unas, bueno, tú dices 3, pero ellos tienen como 12, y ahora sacaron 2.500 megas a subasta, y están subastando, tal vez en estos mismos días, porque fueran los entre abril y mayo, subastando 200 megavatios más para que las compañías las compren. Siempre, claro, en Almería, en Murcia, en Málaga, en la parte del sol, en las costas sol de España, que es donde tienen la mayor, y hasta Tarragona están llegando, pasando por Valencia y por Alicante, Valencia y Tarragona. Bueno, estamos hablando, pero que no solo son ellos. Está Chile metida en esto de verdad, está California, que fue donde estuvo la primera planta. Entonces, tenemos posibilidad de hacer esto. Vamos a hacer una pausa y vamos a presentar a nuestros distinguidos invitados que van a hacer un esfuerzo para... Sabemos que estamos haciendo camino al andar. Esto es viable, esto es posible. Y muchos de los mejores proyectos hoy empezaron con una idea ayer. Muchas de las cosas, esas Itabo 1 y Itabo 2, nacieron del equipo eléctrico que tenía don Antonio, y arrancaron con Itabo 1. Pero entonces ganó Salvador Jorge Blanco y llegó Marcelo Jorge como director de la CDE, administrador, y nosotros como secretario técnico. Hicimos un 1-2 y no solo continuamos la construcción de Itabo 1, jovencitos los dos, Marcelo como con 33 años, yo con 29, y entonces decidimos que no debía ser, junto a expertos que nos asesoraron, que no debía ser solo para fuel oil, sino que metiéramos el carbón, y la hicimos dual, y ya esas plantas tienen 33 años sin dar mayores problemas, con la contaminación que produce el carbón, no hay que negarlo, pero que se ha ido mejorando eso, y que se le ponen entonces las torres de filtro para eso, entonces la contaminación puede bajar bruscamente, como ha bajado bruscamente en Catalina, que es una planta de mucho más avanzada y que sus emisiones tienen el mínimo posible, no un secuestro de 100% de carbón, pero el mínimo posible, que el resto se puede capturar sembrando con reforestación, porque un árbol adulto absorbe la mitad del carbón, del CO2, un árbol adulto absorbe la mitad del CO2 que produce 1 tonelada de carbón quemada al año. O sea, si 1 tonelada de carbón produce 2,5 toneladas de CO2, 1 tonelada de carbón, una sola, produce 2,5 de CO2, pero 2 árboles y medio la pueden capturar si se siembran. Y si esa planta que queman 2 millones, Punta Catalina, de toneladas de carbón al año,
entonces sabemos que va a producir 5 millones de toneladas de CO2, que será el CO2 se atrapa una parte, pero el otro sale libre, porque los filtros se ponen básicamente para atrapar el anhídrido sulfuroso, anhídrido sulfúrico, y todas esas cosas, que eso se atrapa con cal y luego se convierte en yeso. Pero el anhídrido carbónico va a la atmósfera. ¿Cómo se puede secuestrar esto? Muchos países ahora están planteando de hundirlo en los mismos hábitats de las reservas de petróleo y de gas que van quedando vacíos. Eso es más viable en las de gas que en las de carbón, porque es bueno decir que a ningún pozo petrolero se le ha podido sacar más del 30 al 35% del petróleo que tenía originalmente. Todos los pozos, cuando se empobrecen, quedan con el 65%, el 60% mínimo ahí. Y en algún momento, con más tecnología, volverán a producir, si el mundo no cambia totalmente hacia el hidrógeno, porque el gas natural ya se está encareciendo y va a escasear también. Entonces, a lo que tenemos que apostar es a la energía solar en todas sus vertientes, y cuando vengan las energías marinas, que esa es la nueva fuente de la que se habla poco y será la definitiva. Oigan lo que estoy diciendo hoy. Antes de 10 años ya tendremos, y antes de 5 tendremos ya producción de electricidad del mar, pero no con mareo motriz, no con energía de la sola. No, es que esta isla está bendita en muchas cosas, a pesar de todo. A nosotros nos pasan corrientes marinas por el norte y corrientes marinas por el sur. Lamentablemente nosotros no somos como Cuba, porque ahí sí Cuba va a comer con la damas grande. Cuba es una isla que tiene mucha plataforma insular. El promedio de la plataforma insular de la isla de Cuba es 16 kilómetros. Eso quiere decir, de la línea de pleamar hasta el talud continental, donde ya la tierra se hunde para que el mar sea más profundo. Esa distancia ahí en Cuba es 16 kilómetros. En el nuestro es 1.6 kilómetros nada más. Apenas usted aquí está frente a Guivia, pero 2 o 3 kilómetros para allá, ya ahí hay 2 kilómetros de profundidad. 2 kilómetros. Usted ve Bahía de las Águilas, pero 2 kilómetros después de Bahía de las Águilas hay 4,5 kilómetros de profundidad en el mar. El tener eso así nos da poca pesca. Por eso que decimos, bueno, pero vivimos de espalda al mar, no es que dónde están los manglares y dónde están los bosques submarinos que sustentarían esa cercanía de esa pesca. No están, porque él se hunde de una vez, es una islita muy abrupta. Y entonces, pero podemos entonces colgar esas turbinas que van a ser movidas por esa corriente marina que nunca cesan, ni de noche, ni de día, ni en los días de fiesta, en boyas. Las podemos colocar en boyas y también colocarle debajo pesos de barras de metales que no se corrompen fácilmente y van a estar bastante estables ahí. Entonces, y toda esa red, entonces le ponemos cables de amarre que salen de un punto a kilómetros y kilómetros, todas esas turbinas ahí generando electricidad con el paso de la corriente.